Shabbat, Padre, Shabbat, Señor, del que empezaste, cuando empezaste esta buena obra. Shabbat, Padre, de tu mano, que topó, Señor, la tierra, que nos dio aliento de vida. Y Shabbat, desde la vid verdadera que nos extendió su mano, porque esa siempre será la que nos dé de su espíritu y nos dé de su sanidad. Y sus hojas, pues sanen lo que sana, Señor, tu espíritu. Sana, Señor, naciones, sana, Señor, reinos. Sana corazones, sana mentes, pero sobre todas las cosas, un fruto sano, el de la vida verdadera. Y por eso te bendecimos, porque hoy, Señor, estamos ya en el primer Shabbat, vamos a empezar el primer Shabbat de este mes de tu cetro, del mes del cetro de la vida verdadera, del mes de los hijos, y si de los hijos, pues de los padres, y si de los padres y de los hijos, pues de las naciones, y si de las naciones, Padre, pues no solo las que han transitado nuestros pueblos, sino las que transitarán nuestros hijos. Y si de esas naciones, pues en el nombre de Cristo Jesús, porque solamente hay un camino. Y ese camino allanado, pues les tocará a nuestros hijos como a nosotros, nos tocará este tiempo ir por los valles, por las montañas, pero como me recuerda siempre, Señor, me recordarás, siempre habrá una viña y una palabra, pues como la dijo Juan Vicente, que volvamos a esa viña. Y eso, Señor, es un trabajo a veces tan difícil de volver a nuestra propia viña, de volver a nuestra propia vid, de volver a la vid verdadera y de volver, Señor, a esa raíz profunda, a la del olivo, porque siempre será la de Cristo, la de David, y esa, Señor, no solo, Padre, porque volvamos, sino porque esa, Señor, la caminamos cada vez que estas montañas y estos valles, Señor, de este Ecuador, pues nos muestran lo que tú allanaste, para que lo torcido, justamente, Señor, sea sus propios pensamientos, lo torcido sea sus propias depresiones, su Seol, lo torcido, Señor, sea sus propias imaginaciones, lo torcido, Señor, sea lo que nunca pasa, ni nunca va a pasar, ni nunca ha pasado, y eso sea tan torcido como su corazón, que como hecho piedra, Padre de los cielos, pues se hunda, pero en el nombre de Cristo Jesús, en cambio, las buenas nuevas del corazón, de lo que sí está pasando, eso pasa. En el nombre de Cristo Jesús. Ah, Amén. ah, Amén. 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 Bueno, Nati, bendiciones, bienvenida. Vamos a leer este versículo. Bendiciones, Marquito. Disculpen la tardanza. No, con gusto. Dice Lucas 17. Este me pareció chévere. Lucas 17. Dice, y Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Completar. ¿Cuál Lucas? 17 del 1, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tener cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Y si pega contra ti 7 veces al día y vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. ¿Qué le parece? ¿Quiere leer alguien otra versión? Marquito, perdóname, Lucas 17, ¿qué versículo? Los primeros 4 versículos. Ya, Cuatro, gracias. así fácil. 4. Yo tengo una versión diferente, por eso le decía. Oh, Dijo Yahshua a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atrase el cuello con una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare a- contra ti, repréndele y se arrepentirá, perdónale.
Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volverá a ti, diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Qué le, qué le parece? ¿Qué les parece? ¿De qué? Entonces, De estamos, torceduras. estamos hablando, es De que arrepentimiento, de perdón, yo creo de que volver, por ahí podemos pensar. ujú, de arrepentimiento completo. El camino a Pesaj, directamente. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Qué es arrepentimiento? Así que esta palabra, Volver, volver un a, volver. volver a dónde. Algo, enderezar, A la calzada, Marquito. ¿Se da cuenta entonces cómo se amplía volver a la calzada? ¿Qué más? ¿Qué es arrepentimiento? Por favor, Nancy, Allanar. para mí es rectificar o enderezar un camino o nuestra vida para que nuestros hijos también no se vuelvan a torcer en lo mismo o qué, rectificar. Eso es para mí más. qué interesante porque ya estamos hablando, ya estamos haciendo justo lo que decíamos de esa parte, de que podamos ver lo torcidos, y lo que se está allanando, quiénes somos. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Un deseo de Cambios de cambiar de agua. vida. Un Un deseo, deseo de cambiar de vida. un deseo de cambiar de vida. Tiene que Cambios de agua. un deseo de cambio de Juan Vicente. Juan Vicente. A ver, pastor, para mí, yo creo que el arrepentimiento primero es reconocer que me equivoqué, es reconocer que tuve una falta, un pecado, y de ese reconocimiento poner las cosas en claro para no volverlo a hacer, porque yo diría, nosotros, me incluyo yo primero, siempre tenemos primero un remordimiento. Ay, qué pena lo hice. Uy, pero si ya sabías. Entonces, remordimiento se encuentra todo el tiempo, pero arrepentimiento ya es una cosa en que no solo me da el asunto de deseo de cambiar, sino de reconocer que fallé, de ver en lo que fallé, hacer un cuadro. Sí, a ver, fallé, ya, entendí por qué fallé. Sí, y no volver a hacerlo. No estamos prolijos a no volver a cometer el mismo error, pero si lo cometemos, ya tenemos una conciencia más clara de por qué lo hicimos o qué pasó. Entonces, para mí el arrepentimiento es eso, reconocer una falta para no volverlo a hacer, pero primero reconocerla y de ahí sí dar el paso de fe hacia intentar no volver a hacerlo. Mm, correcto. Correcto. Ahora, claro, todo esto se complica un poquito porque nosotros vemos la parte del arrepentimiento ya en acción. El arrepentimiento empieza con Juan el Bautista. Es decir, que hasta Juan el Bautista todos conocían lo que es el arrepentimiento. Estamos hablando de Dios. Y sin embargo, nadie, todos tenían sus equivocaciones, todos tenían su manera de ver las cosas y tratar de enmendar. Y de hecho, hasta ahora siguen esperando justamente ese cambio. Entonces, ¿en dónde está el clic de ese arrepentimiento que vino predicando Juan el Bautista? Y claro, después de Juan el Bautista, inmediatamente el que vuelve a predicar lo mismo es Cristo Jesús. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista empieza con arrepentidos y el ministerio de Cristo Jesús empieza también con arrepentidos. Entonces, parece que ahí tenemos un sistema bastante fuerte de por qué el arrepentimiento humano falla y por qué el arrepentimiento se recalca, ¿no? En Juan el Bautista y en Cristo Jesús. ¿Alguien más? Ya le complicamos un poquito. Puede ser acercamiento, Marquito. Acercamiento, me parece muy importante. Acercamiento. ¿A dónde? Acción. Perdón. Acción. Sí, acción, acercamiento, enderezamiento, allanamiento. Entonces ya hay una dirección.
Hacer conciencia, Marquito. Hay una conciencia, entonces la conciencia es parte del ser humano. ¿Alguien más? Entonces, Marquito, y también no sería el arrepentimiento que o sea, siendo, como digo, muy espiritual, que el Espíritu Santo comienza ya a morar en nosotros y sacar esa, esa naturaleza pecaminosa que hay entre nosotros para dar luz y ser camino para otros caminen con nosotros, ustedes los que vienen tras nuestros, es decir, allanar la calzada, como usted decía, eso para mí me grabó la semana pasada, ¿no? Es allanar las calzadas. Entonces, como mujeres, allanamos para que nuestras generaciones, las que vienen y las que están tras nuestro, vean la luz que nosotros somos como personas, como mujeres, como varones, como novio, como novia. Em, y, y para mí, en vivo y en directo, es que la sangre del Cordero de Cristo comienza a fluir y comienza a fluir su espíritu. Para mí eso es el arrepentimiento, un volver, como usted decíamos el otro día, una teshuvá y de un camino. No claro, sé si es correcto, pero eso es para mí volver. Y si hemos pecado, Marquito, el Señor con su gracia, con su gran compasión y misericordia nos perdona. Pero seguimos caminando y enderezamos, ya no volvemos a hacer lo mismo. O sea, como dice usted, ya no vamos por aquí, otra vez volvemos al camino y nos vamos derechito. Entonces, eso es para mí, es sencillamente eso. Y no darnos de látigos, porque ahí sí terminamos mal. entonces ahí es cuando ahí es cuando tenemos que ver la dimensión de Ujú. y la dimensión humana. Entonces, mire, eh, vamos por el camino enderezado y y ahí tenemos un acercamiento y vamos por una teshuvá y esa teshuvá nos da un horizonte. Entonces, aquí tenemos, ¿para quién es el arrepentimiento? ¿Para quién es el arrepentimiento? ¿Para quién? Para que el corazón de los hijos se enderece para el Padre. ¡Ay, qué hermoso! Para el corazón de los hijos se endereza hacia el Padre. Che, o sea, súper bien. Entonces, ahí ya nos complicamos, porque se da cuenta, dice, para el corazón de los hijos, vuelvan al Padre. Entonces, todos nosotros tendríamos o tenemos hijos y todos nosotros tenemos padres y tratamos de enderezar. Y esa es la obra, tratar de enderezarle. ¿Hacia dónde le enderezamos? Hacia nosotros. Pero ¿qué tal si nosotros estamos torcidos? Entonces, por eso todo esto es un allanarse. Y por eso necesitamos, y todo esto es el allanarse es porque tenemos un camino hacia dónde vamos dirigidos. Entonces, ¿para quién es? Es para los hijos. ¿Para quién más? ¿Para quién es esto? ¿Para quién es el arrepentimiento? Es decir, ¿para quién es el arrepentimiento? ¿Para quién es el arrepentimiento? Para los hijos. ¿Para quién más el arrepentimiento, verdad? Para Entonces, los que ya no quieren volver a pecar, Marquito. ahí es, entonces ahí tenemos un problema. Nadie quiere volver a pecar. Entonces me voy a otra pregunta. ¿Quiénes son los hijos? Todos son hijos. Los que tienen un camino allanado. Pero Marquito, ahí tengo una pregunta. Sí, obviamente los hijos son los que no queremos volver a pecar, pero no somos perfectos, somos completamente perfectos. Entonces sí se va a volver a pecar y se va a Pero volver a pedir perdón y arrepentimiento, pero si siguen siendo hijos, claro que sí. ya. Entonces dice, mire, si tu hermano peca, repréndelo.
y si se arrepiente, perdónalo. Por supuesto. Entonces, el arrepentimiento es para los hijos, uno. El arrepentimiento es para los hermanos. Ujú. Ya. Entonces, ahora, todos los hermanos de quién, los hijos de quién. Ah, Ah, claro. Ahí ah, sí. Ahí se ah, clarifica muy mal. ahí sí me entiendo la película. Ujú. El arrepentimiento es para todos, pero el arrepentimiento para los hijos es el arrepentimiento para los hermanos. ¿Para qué es el arrepentimiento de los hijos y para qué es el arrepentimiento de los hermanos? ¿Para qué? Para volver. Para volver. Por eso, ahí es donde les digo, se complica, porque tenemos a Cristo y Ujú. tenemos a Juan el Bautista y tenemos al Espíritu de Elías y tenemos toda la historia, porque teniéndole al hijo y teniéndole al hermano y con todo el deseo de ellos de buscarle al hijo y de tenerle al hijo y de hasta ahora tenerle al hijo, sin embargo, no alcanzaron el arrepentimiento. ¿Me explico? Alcanzaron el arrepentimiento, bueno, pongámosle en esta manera, alcanzaron el arrepentimiento, pero ¿de qué me sirve alcanzar el arrepentimiento si no me alcanza el arrepentimiento para mi hermano y no me alcanza el arrepentimiento como hermano y no me alcanza el arrepentimiento como hijo? Entonces, resulta ser que me alcanza un arrepentimiento torcido y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde volvieron ellos? ¿Volvieron a su padre? Si volvieron a su padre, ¿volvieron a ser hijos de quién? Si volvieron a su hermano, ¿a cuál hermano volvieron? ¿A un hermano verdadero o a un hermano mentiroso? Y si volvieron a un hermano verdadero y un hermano mentiroso, resulta ser que, ¿qué es lo que está predicando? ¿Qué es lo que estoy predicando? Entonces, no lo que estoy predicando, lo que estoy viviendo? ¿Y qué es lo que estoy viviendo? Aquí lo dice, ¿qué es lo que estoy viviendo? Estoy viviendo, esto es lo que estoy viviendo. Léalo, por favor. 17:1, ¿qué es lo que estoy viviendo? ¿Perdón? ¿Qué estoy viviendo? Tropiezos. Si vamos Estoy, al primer versículo, tropiezos. claro. Claro. Entonces, esa es la parte, esa es la parte, ya esa es la parte vivencial. Ujú. Cristo, lo tomamos desde el arrepentimiento, me parece chévere. Y el arrepentimiento me da una extensión, me da un acercamiento. Y resulta ser que yo, en lugar de estarme acercando, me he estado alejando. Y resulta ser que todo esto ha venido en mi mente. ¿Por qué? Porque resulta ser que mi mente es el lugar en donde se fabrican y en donde se establecen los tropiezos. ¿Por qué mi mente? ¿Por qué la mente? Porque la mente me hace ver mis fundamentos y mis fundamentos me hacen ver mis tropiezos. Ahora, claro, dice, es inevitable que vengan los tropiezos. Ahora, para qué son necesarios los tropiezos? ¿Para qué? Los tropiezos son necesarios para que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿a dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a quién? ¿Me va a llevar a un tropiezo? ¿A un tropezadero? ¿O al que hizo tropezar los tropiezos? ¿Cómo se llama el que hizo tropezar los tropiezos? La piedra. Ujú. ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Ya ve? Entonces, le voy, claro, nosotros somos hermosamente espirituales. Cristo, tengo a Cristo y Cristo es tropezadero de mis tropiezos. Porque si Cristo no es tropezadero de mis tropiezos, resulta ser que yo no tengo un tropezadero de tropiezos, sino yo tengo tropiezos. Nancy, dígalo por favor.
Ahí me escuchan. Ahí perfectamente. Está así con el micrófono desactivado, Nancy. Está apagado ahorita. Ahí. Ahí perfecto. Ya. Como decía que vivencialmente he visto estos tropiezos porque he visto que los padres, nuestros padres han puesto tropiezo y nosotros volvemos a tropezar en los mismos pecados o iniquidades de nuestros padres. Entonces, lo digo vivencial porque a veces salen cosas torcidas que hemos aprendido o hemos heredado. Yo no sé cómo decir esto, pero sí entiendo un poco, he entendido lo que es la iniquidad a diferencia del pecado. Entonces, en este mes que pasó acerca del camino torcido y de las torceduras, salieron cosas para poder experimentar lo que hemos estado escuchando en la casa del Dabar. Y en mí está el enderezar eso que estaba mal de mis padres. Entonces tuvimos que tener ese arrepentimiento, ese perdón con mi esposo para volvernos al camino y tomar ese cetro de vida que se extienda y de vida para nuestros hijos también no repitan ese camino torcido o lo torcido. Eso quería opinar. Perfecto. Muchas gracias. Por eso nosotros tenemos a Cristo, pero Cristo nos da las herramientas. Y resulta ser que, como comentábamos, esto es cuestión de sinapsis, esto es cuestión de memoria. El momento que estamos hablando, el momento que Dios está hablando de la piedra de tropiezo, ¿de quién está hablando? ¿De qué está hablando? Ese momento está hablando de una mujer. ¿Le cachó? Se le hizo la conexión en su cabeza. ¿Puede repetir, Marquito, por favor? El momento que Dios está hablando de tropiezos, Que nuestra piedra de tropiezo es una mujer. Eso lo escuché yo. el momento que estamos hablando de tropiezos, si nosotros hiciéramos las conexiones neuronales, ¿a dónde nos dirigiría eso? Nos dirigiría a una mujer. Es decir, que una mujer es la piedra de tropiezo. Oh, por En si, en el caso de Juan el Bautista, sí, pues, Marquito. no, correcto, perfectamente. Pero entonces, y por eso, ahora, perfectamente, entonces me gustó mucho, porque ahí estamos hablando, el arrepentimiento. Y viene Juan el Bautista, y viene el espíritu de Elías, y nosotros en esto. Y viene, y, y arrepiéntase. El momento que le digo arrepiéntase, ¿en dónde va a caer Fabricio? Hugo, ¿en dónde va a caer? Juan Vicente, ¿en dónde ha caído? ¿En dónde ha caído? ¿En dónde han caído? El momento que digo arrepiéntase. El momento que le digo Juan, usted tiene Juan, el espíritu de Juan el Bautista. ¿En dónde va a caer? En ese momento, ¿en dónde va a caer? Yo pienso que en el reconocimiento, Marquito. Le digo a Juan el Bautista, arrepiéntase. ¿En dónde va a caer Juan el Bautista el rato que le digo arrepiéntase? ¿En dónde va a caer? Es que no, él no estaba reconociendo quién era el Señor. Pero cayó, lo que le estoy diciendo es cayó. Claro, En las manos en las manos o sea, en las manos de la mujer que le cortó la cabeza. No, es que no cayó en eso. Vamos a Mateo 21:42. Mateo 21:42.
¿Lo puede leer alguien, por favor? ¿Me puede repetir, Ya. Mateo? Jesús les dijo, 42. nunca tentéis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿De qué está hablando? De la piedra de tropiezo. ¿De quién está hablando? ¿Ah? No, muy difícil, ¿no es cierto? Mateo 21:41. ¿De qué está hablando? ¿Hay una sola piedra de tropiezo o hay algunas piedras de tropiezo? Mateo 21:41. ¿De qué está hablando? Está hablando, entonces, esto está hablando de la vid, está hablando de la De la verdadera, viña. está hablando de la viña. Y está hablando que la viña y la vid tienen ojos. Y esa viña y esa vid tienen ojos y tienen espíritu. Y ese espíritu les dio nada más ni nada menos que a quienes. ¿A quiénes les dio? A las mujeres. A las mujeres, para que las mujeres, ¿qué? Para que las mujeres abran los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del espíritu. ¿Cuál? Ujú. ¿Y para qué? Para que siempre vean, para que ellas se vean como la viña, para que ellas se vean como la vid, para que ellas se vean con el espíritu, para que ellas se vean como piedras de tropiezo, para que ellas se vean como se ve la roca de nuestra salvación, porque esa roca y ese espíritu, ¿quién es? Es Cristo. Y Cristo Jesús, ¿cuántos ojos tiene? 7. 7. 7. ¿Sí? Entonces, Ujú. ahora sí leemos. Marquito, perdóneme, lo que usted quiere decir es que la mujer es piedra de tropiezo. Voy a decirlo claro, para el, para el enredador, para el, para Satanás, pues. A Nombrable. eso mismo. Ahora le leo. Ya. Es inevitable que vengan, ahora le leo, es inevitable que vengan tropiezos. ¿Por quién vienen los tropiezos? Por las piedras de tropiezo. ¿Cuáles son las piedras de tropiezo? Las que al hablar de piedras de tropiezo, ¿de qué estamos hablando? De viñas, de vides, porque Cristo Jesús está hablando de eso, no está hablando, no han leído, ¿sí? No han leído acerca de mi vid, que tiene 7 ojos, porque mi vid es uno con la roca de la salvación. La mamá, sí, la mamá ya mismo viene, está con el ñaño. Sí, ya mismo viene, dice. Ajá. Gracias. Entonces les dice, es inevitable, le voy a leer, ahora sí le voy a leer, es inevitable que vengan tropiezos por esas vides falsas, porque esas vides falsas, si son tan durísimas, que tienen en su cabeza, en lugar de tener un memorial, tienen una piedra, hecho piedra de un pensamiento y de una mente, que lo único que saben es que ellas son tropiezos, o mejor dicho, que ellas son diamante, que ellas son las más hermosas. Pero se olvidan que son un jardín, que se olvidan que son verdaderos. Entonces, hay de aquel porque viene el tropiezo, ¿no es cierto? Entonces, la mamá ya mismo viene el principio. ¿Les llamamos? ¿Quieres hablar con la mamá? Ya le vamos a llamar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Que la vid falsa sea vid verdadera. Es inevitable que vengan tropiezos. Entonces, ¿cómo se evitan los tropiezos? Pues teniendo un solo tropiezo. Porque, toma, príncipe, llama a la mamá. Toma, ya, aquí está. Porque ese tropiezo que es de uno solo hace tropezar a los otros. Exacto. Aquí está. Entonces,
Una mujer, cuando se da cuenta que solamente tiene, cuando la mujer se da cuenta que solamente tiene una sola piedra de tropiezo, o mejor dicho, una sola piedra desechada, una sola piedra, ¿dónde estamos? La piedra que desecharon los constructores, esa se ha venido a ser piedra angular. El, el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos. Entonces, cuando una mujer cambia de piedra, ¿sí? Resulta ser que tiene en su cabeza un fundamento, tiene una piedra angular. Y cuando esa mujer tiene una piedra angular, resulta ser que esa mujer sabe ¿qué? Que es una con Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, se olvida de ser un tropezadero para ella y para los demás, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama esa mujer? Ya llegó. A ver. Bueno, sí. Póngale los zapatos, póngale los zapatos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué esa mujer ya no es piedra de tropiezo? Porque esa mujer está hablando que esa mujer es una viña y es una vid, pero es una viña y es una vid verdadera. ¿De acuerdo? Cuando esa mujer no sabe que tiene una viña, no sabe que tiene una vid verdadera, esa mujer ¿qué va a tener? Esa mujer va a tener algunas vides. Y el momento que tiene algunas vides, obviamente, ¿qué va a suceder? Se va a convertir va a ser muy dura porque no va a querer tener solamente un huerto. Esa mujer, ¿qué quiere? Quiere tener el huerto de hortalizas y su vid verdadera. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, hola, príncipe. Un ratito, por favor. Y de ahí, El tener esa vid verdadera y esas hortalizas, ¿es bueno o malo? ya. Entonces, ¿algún comentario o seguimos? No le entendí esa Verá, parte última que dijo. El tener a la vid verdadera y tener hortalizas. Eso es que uno tiene, mm, o sea, ¿está bien tener vid y hortalizas o solo hay que tener vid? Ahí me vamos, confundí un poco. vamos, vamos por la parte. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Cuando viene Cristo Jesús, hay solamente una construcción. Gracias. Hay una construcción, hay una casa, hay una vid, hay una viña. ¿De acuerdo? Entonces, esa, esa se convierte en tropiezo. ¿Para quién? Se convierte en tropiezo para los propios tropezadores. ¿En qué se tropiezan? Se tropiezan en piedras, se tropiezan en pensamientos, se tropiezan en imaginaciones, bueno, en fin. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, porque esto es cuestión de arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿a dónde le va a dirigir? ¿A dónde le dirige? El arrepentimiento siempre le dirige a una construcción. El arrepentimiento le dirige a un huerto. El arrepentimiento le dirige a una sola vid.
El arrepentimiento le dirige a ser novia de un solo novio y de Cristo Jesús. Ya, entonces, el arrepentimiento, ¿a dónde se dirige? Sigue bajando. Sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ahora, aparte de esta vid, y aparte de estos huertos, hay un montón de huertos. Hay un montón de piedras, hay un montón de cosas. Pero Lucas dice, es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen tropiezos. ¿Ya? Mejor le sería ese colgar una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Entonces, va bajando la situación, ¿no es cierto? ¿En dónde todo esto confluye? Ya confluye en los hijos, confluye en los pequeños. Ahora, ¿quiénes son estos hijos? Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve así a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el hermano? ¿Cuál es el hermano que perdona? ¿Cuál es el hermano a quien da el perdón y de quien recibe el perdón? ¿Cuál? Por eso decíamos. El ¿Ah? perdón y es nuestro. Entonces, por eso decíamos, aquí se rompe el ciclo del rebuscador y del vendimiador. ¿Por qué? Porque aquí hay un solo espíritu. ¿Por qué? Porque aquí hay 7 que forman un espíritu. Y si no se condensa en 7, en todos estos espíritus, el perdón, ¿qué va a ser? Va a ser un rebusco, ya va a ser un abuso. ¿Me explico? Entonces, todo esto, ¿qué va a producir? En lugar de tener un hijo, en lugar de tener un hermano que se equivoca o pide perdón 7 veces, ¿qué va a tener? Va a tener Vendimador. va a tener un abusivo y un abusador. ¿Ya? Ahora, el abusivo y el abusador, ¿qué tipo de piedra van a tener? Ya van a tener una piedra de tropiezo. ¿Ya? Y si ya tienen unas piedras de tropiezo, ¿cómo va a estar el ambiente? ¿En dónde están esas piedras de tropiezo? ¿En dónde? Están en las piedras de molino. ¿Quién es, quién es el que trabaja las piedras de molino? El viñador, Marquito. Bueno, entonces, entonces, ¿en qué se volvió todo este arrepentimiento? Todo este arrepentimiento se volvió justamente en un molino, se volvió un círculo vicioso. Y todo este círculo vicioso y este molino se convirtió en abuso, se convirtió en un rebusco. Y todo esto se convirtió en una vendimia. Y en la vendimia, entonces, en la vendimia, ¿quién es el que falló? Falló el arrepentimiento. Entonces, por eso, si falla el arrepentimiento, resulta ser que falla todo el sistema, pues. Y al fallar todo el sistema, nos damos cuenta que ahí hay una vida, que ahí hay una viña extraña, que hay unas piedras de tropiezo, que hay una enseñanza, que hay un movimiento abusivo que se está volviendo a repetir y que no está enderezando las cosas. Entonces, por eso,
tenemos que ver qué es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento que predican es la acción después después del movimiento mental. Porque todo esto, todos los tropiezos, ahora entonces, todos los tropiezos, ¿en dónde se dan los tropiezos? Los tropiezos se dan en la piedra de tropiezo. ¿Y en dónde está la piedra de tropiezo? La piedra de tropiezo está en el ángulo de todas las cosas. Es decir, la piedra de tropiezo es Cristo Jesús, porque es la cabeza, la piedra angular. Y si Cristo Jesús no es la piedra angular, entonces resulta ser que ahí hay una piedra en la cabeza, ahí hay una enseñanza en la cabeza, ahí hay una cabeza durísima. Y esa cabeza durísima, claro, nosotros decimos mujer, pero el rato que nosotros decimos mujer, recuerde, estamos diciendo también hombre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la novia no es la unidad de todas las mujeres del mundo, la novia es la unidad del varón y hembra. Pero claro, en donde recae la bendición de todo esto, obviamente es en una mujer. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la tarea de esa mujer? La tarea de esa mujer empieza por ese enderezar, por esa construcción, por esa edificación, por esa piedra angular, por esa mente, por esa transformación, por esa acción que va en consecuencia de la mente. Entonces, me explico. Ahora yo le pregunto, ¿quién es el que, por qué es inevitable que vengan tropiezos? ¿Por qué? Porque hay una mente dura. Entonces, ahora, ¿por qué esa mente está dura? ¿Con qué conecta esa mente? ¿Con la piedra de tropiezo? ¿O, con sus propias imaginaciones? Ay, Con lo duro que está ahí. por eso hasta tiene que moverse los cimientos, hacerlo ¿Eh? correr. ¿Cómo está? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Nati? Ya pasó el sacudón. Fuerte Batidos. estaba, fuerte estaba. Pero sobre todo esa Sobre todo hermana esa que hermana que Si se mueve, si se mueven Eso es los, por querer mover la piedra equivocada, Marquitos. Vea lo que pasa. ¿Se da cuenta? Se mueve todo. si se mueven, se mueven los fundamentos, si se mueven los fundamentos, se mueven las piedras de tropiezo. Porque el único fundamento inconmovible se llama ¿quién? Cristo Jesús, piedra angular. Porque la única piedra inconmovible es la piedra angular. Amén. Porque la única piedra que desecharon los constructores y que es cabeza de la construcción hace que toda la estructura que sea inconmovible. Entonces, parece que estamos moviendo, como dice Juan Vicente, parece que estamos moviendo piedras de tropiezo por ahí. Bueno, así que lo primerito que hay que enderezar, entonces, ¿qué hay que enderezar? Hay que enderezar el arrepentimiento. Entonces, parece, parece redundante. Entonces, ¿qué hay que enderezar? Hay que enderezarse a la piedra que no es piedra, a la piedra que les hizo tropezar a las piedras de tropiezo. Y esa piedra se llama mujer, porque esa piedra pertenece a la vid verdadera y la vid verdadera pertenece a una verdadera mujer. ¿Ya? Así, entonces, ¿cómo estamos?
¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí estamos bien? Bueno, perfecto. Entonces, el arrepentimiento, escucha, ahora sí le vamos a simplificar. El arrepentimiento es la conexión de la piedra angular, es la conexión de su mente, es la conexión de su fundamento, y el arrepentimiento hace que eso se vuelva una acción después de esa conexión. ¿Me expliqué? Nuevamente, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es la secuencia o la transferencia de lo que su conexión, de lo que su mente y su piedra angular han conectado. Es decir, es una acción. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Si el arrepentimiento, entonces el arrepentimiento, ¿con qué conecta? ¿Con qué conecta el arrepentimiento? Vamos, necesito mover motores. ¿Con qué conecta el arrepentimiento? Con la Lo mismo. piedra. Bueno, ¿con qué conecta el temblor? Con el fundamento. ¿Con qué conecta el temblor? Con su mente. ¿Con qué conectan los sacudones? Con la piedra que es edificación. Exacto, exacto. Ahora, si su cabeza está dura, ¿por qué le endurece a su cabeza? Lo más duro que le endurece a su cabeza es una piedra más dura. ¿Qué piedra es más dura? ¿Qué escritura es más dura? ¿La escritura de un hombre? ¿Qué ley es más fuerte? ¿La escritura de un hombre o la escritura de una mujer? La escritura de una mujer, Marquito. ¿Qué conexión es más fuerte? ¿La conexión de un hombre o la conexión de una mujer? La conexión de la mujer, Y la para mí. Y la estructura es varón o del hombre. Por supuesto. Y la conexión, entonces, la conexión del arrepentimiento, ¿con qué va a conectar? Con piedras de tropiezo. Y las piedras de tropiezo, ¿con qué van a conectar? Con fundamentos. Y no afecta el memorial, Marquito, obviamente. Ahora, por eso, viene Juan el Bautista y les dijo arrepiéntase. ¿Qué hicieron todos los judíos cuando dijo arrepiéntase? ¿Con qué conectaron los judíos? Piedras de tropiezo. Una vid falsa. Con la vid falsa, Ujú. con la vieja construcción, con el viejo templo, Con el viejo vino. Ujú. con el viejo vino. ¿Con Con qué las más? piedras duras. Con la vecchia señora. No ¿Quién es la torcido. La ¿Quién vid es la vecchia falsa. señora? La vid falsa. Wow. A ver, Hugo, ¿quién es la vecchia señora? No, no sé. ¿Cómo? Si sabe de carros no vas a ¿Cuál? saber. La La novia. dona. La dona. ¿Quién es la vecchia señora, Fabricio? La vid falsa. La reina de los cielos, Marquito. ¿Cómo? De Se ha él. perdido La la novia. La Juan novia. Vicente, ¿quién es la vecchia señora? La suya mamá. Mentira. La suya mamá. La Correcto. novia. correcto. La novia cojero, ¿qué dijo la Nancy? ¿Cómo? La vieja mujer. La vieja mujer. Dígalo. ¿Quién dijo? Díjalo. Yo, Erika. La vieja mujer. La vieja mujer. Ya Entonces, Pero en italiano nos dijo. pero no conocerá usted al ¿cómo se llama? Al Juventus. No sabrá del Juventus usted. Fabricio no sabrá del Juventus. Juan Vicente, ¿cómo no va a saber el Juventus? ¿Cómo se llama el Juventus? ¿Cómo se llama?
La beca, señora Joaquín. Imagínense, eso es romano purito, eso es griego purito. Se llama Juventus y le dicen bella señora. Torcidísimo. Así que, ¿qué es usted? ¿Se da cuenta? Entonces, su arrepentimiento, ¿cómo es? Es nuevo. ¿A dónde vuelve su arrepentimiento? Entonces, por eso le pregunto, el arrepentimiento, pregúnteles a sus hermanos. Esto no es cuestión, el arrepentimiento no es cuestión, no es cuestión de, esto es cuestión de paternidad. Entonces, pregúntele a Juan el Bautista, ¿qué arrepentimiento practicó? ¿A dónde volvió? ¿Volvió o no volvió a la vecchia señora? A los viejos cimientos. Sí, ¿Quién le mató? La ¿Quién Virgen. le, a quién- Becha, señora. quién La le- quién le mató su arrepentimiento? ¿Quién le mató su allanamiento? ¿Quién le mató sus caminos? ¿Quién le mató? Virgen, Señor. El arrepentimiento. Entonces, porque el arrepentimiento inmediatamente, ¿con quién le conectó? ¿Con quién le conectó su cabeza? ¿Con quién le conectó? ¿Con quién le conecta? Con la vieja señora. Con la piedra dura. Exacto, le conecta con las mismas cosas que le conectó su mamá, con las mismas cosas que le conectó su familia, con las mismas cosas viejas, con las mismas cosas mentales. ¿Con quién? Ahora, el arrepentimiento de los hijos de Dios, ¿con quién le conecta? Piedra angular. Con la piedra angular. Tradúzcame. ¿Con quién le conecta? Con la vid verdadera. Le voy a traducir yo mismo. Le conecta con las conversaciones de Cristo. Le conecta con los tiempos de Cristo. Le conecta con la mente de Cristo. Le conecta con los pensamientos de Cristo. Le conecta con lo señalado por Cristo Jesús. El Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo, ¿con qué le conecta el Espíritu Santo? ¿Con qué le conecta? Con la piedra angular, con Cristo Jesús. Ya. Y cuando se conecta esto, ¿qué sucede? Pues hay, perdón, Hay sinapsis para el Hay perdón. La nueva acción. Hay allanamiento. Mira lo que acabo de decir. Esto sucede. Eh, Mire, Mateo ¿le doy o no le doy esto? Sí. Sí. sí, claro. Pues, exactamente.
¿Qué sucede? Ay, esto. Bueno, ahora, yo le hago una pausa. Porque necesitamos mirar cómo está, necesitamos mirar con qué conecta usted, con qué estamos conectando ahora en este 11º mes. Y por eso le decía, ¿qué es el arrepentimiento, no es cierto? Bueno, vamos, mejor aquí. Juan, me parece súper importante. Juan 19:33, ¿qué sucede? 33 y 34. Juan, Juan 19:33 y 34. mas cuando Pero llegaron a cuando Jesús, como vieron, ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué sucede? No me diga, a todos les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Qué sucede? Mía, Que ni la muerte le pudieron otra vez, ¿qué es impedir el caminar. Ya ve, ¿con qué está conectado? Es que usted, otra vez, si yo le pregunto, otra vez, le tengo que hacerle la conexión. La conexión se llama arrepentimiento. La conexión llamada arrepentimiento le conecta, no con las piedras de tropiezo, le conecta con la piedra angular, no le conecta con los fundamentos que se sacuden, con sus imaginaciones, no le conectan con esta tierra y este piso que como hace un rato tembló. Porque cuando tiembla su piso, cuando tiembla su trabajo y cuando tiembla su mente, se olvida. Te olvida de lo que está pasando en los cielos y se acuerda de lo que está pasando en su vida. Pero bueno, dejémoslo ahí. Conexión arrepentimiento. ¿Ya? ¿El arrepentimiento qué hace? Que ¿Qué es el brote, arrepentimiento? transforma. que brote, como es sangre y agua, pues el vino, el agua en vino y el vino en A agua. ver, una palabrita, a ver, un poquito, ya, yo ya me extendí, perdón. Entonces, cuando se conecta, ¿qué sucede? Mía, cuando se Transforma. conecta con la piedra angular y se conecta con el fundamento, ¿qué sucede? Se transforma. Amén. ¿Qué sucede, Erika? Se tienen las dos cosas, el agua y el vino. Ya. ¿Qué sucede, Nati? ¿Qué sucede, Fabricio? Cuando conecta su mente, su corazón, cuando conecta y todo eso conecta su espíritu, ¿qué sucede? Juan Vicente. Me transforma, Marquito. Hay arrepentimiento. ¡Ay, Arrepentimiento, hay unción de arrepentimiento. arrepentimiento! Hay derramamiento de la palabra en nosotros para un cambio. Ajá. Ya se fue el Marquito, creo. ¿Qué sucede? Se allana. ¿Qué sucede? Se endereza. Se endereza. Perfecto. Se endereza. Se endereza. Hermoso. ¿Qué sucede? Ya entendió. Se endereza. Se endereza una mujer. Se endereza sus pensamientos. Se endereza su camino. Vuelve a ser quien es.
Y no solo usted, sino que se Hija allanan del esos Eterno. caminos torcidos. ¿Y qué sucede? Derechito, no se mezclan, no se mezclan agua y vino. ¿Por qué no se mezclan agua y vino? Es lo auténtico, es la producción y la transformación. Que sería un Porque vino Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Ya, entonces con esto le digo, arrepentimiento es la acción de su piedra angular, de fundamento, de la acción de una mujer. Escucha, es la acción de una mujer que conecta, que vuelve a la vid verdadera y que nuevamente tiene agua para transformar en vino y vino para allanar, para que se haga agua, para que el agua se enderece al vino y el vino se enderece al agua. Y de su interior que salga de su Ríos de agua viva. ríos de agua de vida, porque de lo contrario, ahora, entonces vamos a la otra. La mujer se arrepiente. Si se equivocó, se arrepiente. Si le va mal, se arrepiente. Si está en el foso, se arrepiente. Si está en los cielos, se arrepiente. ¿Con qué conecta? ¿Con qué conecta el arrepentimiento? Conecta con tropiezos. Conecta con tropiezos. Y el momento que conecta con tropiezos, ¿qué sucede? hay abusos. El momento que conecta con tropiezo hay abusos. Y cuando hay abusos, hay tropiezo, hay vendimias y hay abusos. ¿A dónde? Obviamente. Hay rebuscadores, ¿Ah? vendimiadores, hay rebuscadores. Hay rebuscadores, abusadores y abusivos. ¿Y a dónde va? Va al fondo. Al Y foso. es el pecado al fondo, va al fondo. ¿Ya? Y cuando está en el fondo, ¿qué hace? Se olvida de que es viña, se olvida de que es vid y se desvía, hace conexión, escuche, hace conexión con todas esas piedras duras y hace conexión con esos fundamentos. Y ese fundamento en el mar, ¿cuál es el fundamento del mar? Se llama Leviatán. Y en su cabeza, ¿con quién? ¿Con quién hace fundamento? Con su misma enseñanza antigua, es decir, con su misma enseñanza de diamante. ¿De quién? De esa misma piedra dura, o sea, se vuelve durísima. Y el momento que se vuelve durísima esa mujer, ¿qué sucede con los hermanos? ¿Qué sucede con los padres? ¿Y qué sucede con los hijos? ¿Qué sucede? En vez de que se abran los ojos, se abre nuevamente el sistema de arrepentimiento. Para que el sistema de arrepentimiento, ¿qué suceda? Se vuelva 70 veces 7, cuando tendría que haber sido 1. Y ahí vuelve el círculo vicioso. Y ahí vuelve el molino. Y ahí vuelve la piedra de molino. Y muele y muele y muele y muele y muele y muele. son arrepentimientos por conveniencia, Marquito. Entonces, por eso tenemos que ver. Son arrepentimientos que les llevan, como les llevaron a Juan el Bautista, les llevaron a una vieja enseñanza, a la vieja enseñanza de la vid falsa. Y la vid falsa lo que hizo nuevamente es ponerle tropiezo tras tropiezo. Y en lugar de salir agua, comenzó la amargura de su vida. Y en lugar de salir nuevo vino, de salir fruto, salió nuevamente sacrificio. Y ahí, facilito, ya fue presa de quién? Fue presa de la vid falsa, de una viña falsa. Entonces, ¿con quién conectó su mente? Ya comenzó
comenzó a conectar su mente justamente con esa vieja conversación, esa vieja mentalidad. ¿Sí? Entonces, mientras tanto Dios, mientras Cristo Jesús le está dando conexiones y conversaciones, entonces la conversación de este mes es día 23, la conversación de este mes es mes de cetro y la conversación de este mes es ¿qué tienes en la mano? Por eso tenemos que preguntarle, Éxodo, Éxodo 4:2. Ahora, entonces vamos al cetro. Para ir al cetro tenemos que ir a los olivos. Éxodo 4:2. 4:1 y 2. Moisés respondió y dijo, si no me creen ni me escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué tiene en la mano? Una vara. No cetro. No, vara, ratito, vara, ratito. ¿Qué debía tener en la mano? ¿Una vara o un cetro? Un cetro. Un cetro. Ah, interesante. ¿Tuvo cetro o no tuvo cetro? ¿Para qué haya tenido vara? Creo que sí, pues. Entonces, No. entonces ahí viene la conexión. ¿Esa vara con qué conectaba? ¿Quién le dio esa vara? Una mujer. Una mujer. Ay, interesante. Y esa mujer también le dio un cetro. ¿Tenía un cetro o no tenía un cetro? Claro. Uno torcido o lo que sea, pero tenía. Ah, ahora, entonces Dios, ¿por qué le pregunta? Ahora preguntémosle, ¿qué tipo de arrepentimiento tenía Moisés? ¿Con qué conectaba? Entonces, para enderezar las cosas, ¿sí? Para que haya verdadero arrepentimiento, tiene que ver con qué conecta. Y para ver con qué conecta, tiene que ver si conecta con la vid verdadera. ¿La vid verdadera qué le da? ¿Vara o le da cetro? Cetro. Ah. Y le da vara y también le da vara. ¿Cuál es la diferencia, Marquito? Cetro, vara. Perfecto. La diferencia es que cuando la vara se allana, se convierte en cetro. Y cuando el cetro se allana, el cetro se convierte en vara. Entonces, pregunta, Cristo Jesús, cuando le salió agua y le salió del costado sangre, ¿tenía cetro o tenía vara? ¿O tenía las dos? Tenía cetro. Porque ese cetro conectaba su sangre. ¿Con qué conectaba su sangre? Conectaba su sangre con el cetro de la vid verdadera. Y para que conecte con el cetro de la vid verdadera, conectaba con la vara de la vid verdadera. Y para Sí. que conecte con la vid verdadera, con la vara, conectaba con los pámpanos. Amén. Y cuando conecta todo, y cuando conectó todo, ¿en qué se transformó esa vara? Cetro. En un cetro. Y ese cetro, ¿para qué se transforma en cetro? Para que ese cetro tenga la capacidad de ¿qué? De darle a la vara ¿qué?
de darle a la vara unidad con la vid verdadera, como vara y como cetro. ¿Me expliqué? Amén. 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 Yo soy la vid verdadera, ustedes los pámpanos. Separados de mí nada son, pero el momento que están unidos a mí, ¿en qué se convierten? Se convierten en vara. Y el momento que se convierten en vara, inmediatamente ¿qué sale? Sale cetro. ¿Por qué? Porque mi sangre es verdadera conexión, mi fruto es verdadera conexión y mi agua es verdadera agua de vida. Entonces, para hacer cetro, ¿qué necesitamos? En el mes del cetro, ¿qué necesitamos? Necesitamos arrepentimiento. ¿Quién tiene que arrepentirse? La vara que se hace cetro y el cetro que se hace vara. Porque ¿qué es arrepentimiento? La acción que sigue, que tiene la secuencia de la conversación de Cristo. Cristo Jesús, ¿de qué está conversando en el 9º mes? ¿De qué está conversando? Está conversando del cetro. Pero si está conversando del cetro, ¿cuál es la secuencia del cetro? La secuencia del cetro es que se haga vara. ¿Para qué esa vara? ¿Cuál es la secuencia de la vara? La que se haga cetro. ¿Para qué esa vara y esa secuencia de las varas y del cetro? ¿Qué hagan? Completen lo que... Ahora sí. Tengan en la mano. ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Tiene arrepentimiento. Tiene allanamiento. ¿El de Juan el Bautista o el de Cristo? Ahora, no me conteste a mí. ¿Con qué está conectada su vara? ¿Con qué? Resulta ser que tiene dos conexiones, con una vid verdadera y con una vid falsa. ¿Y cómo quiere arrepentirse? ¿Y cómo quiere pasar sin vara y sin cetro? ¿Cómo quiere pasar por los tropiezos que va a tener, que tiene cada día? ¿Cómo quiere pasar? Ahora, pregunta, ¿cómo pasa Dios por en medio de los tropiezos? ¿Cómo pasa Dios por en medio de esas vidas falsas? ¿Cómo pasa Dios? Pasa, porque quiero pasar o pasa con cetro. Porque la Con- característica del cetro, ¿cuál es la característica del cetro? Allanar. Allanando. El único cetro que tiene Dios es el cetro allanado, el cetro allanador. ¿Cómo se llama? Cetro de Ecuador, el cetro de Ecuador, el cetro de equidad. Así que usted, ¿qué cetro debe tener ahora? ¿Qué cetro necesitamos? De equidad. Entonces, usted, ¿por qué es? Discúlpeme, porque es alto, usted porque quiere hacer las cosas bien, usted porque sabe todo lo malo que es, o sea, usted porque es Juan el Bautista, o porque es o porque tiene el cetro de equidad. Así que estamos justamente enderezando el cetro y enderezando la vara. Amén. Preguntas, ¿qué hacemos en este primer Shabbat? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Mía?
Saber lo que tenemos en la mano, cantarla. Ah, saber con qué está conectando nuestra mano. Saber con qué está. Si nos conecta nuestra mente, conecta nuestras manos. Si conecta nuestras manos, conecta nuestros pies. Saber Y accionamos. qué es lo subsecuente después de que ya estamos enderezando nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos? ¿Alguna pregunta? Pues el día domingo vamos a hablar justamente de este pasaje. El pasaje de la vara y el pasaje de Moisés. Estos versículos. ¿De acuerdo? Para ver lo que Dios le estaba enseñando. Lo que es arrepentimiento. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por allanarnos. Allanar, Señor, nuestra mente, allanar, Señor, nuestra vida y allanarlo, Señor, para recibir y caminar el cetro que tú nos has dado, un cetro de allanamiento, porque el allanamiento, Señor, sea cetro, porque ese cetro en el nombre de Cristo Jesús sea nuevamente justicia y sea lo que tú nos has concedido para que este mes sea, Señor, el de la vid verdadera que levanta, Señor, sus cetros, que levanta, Señor, a sus hijos y que, Señor, en lugar de que esos tropezaderos que ya vienen, Señor, o que esos tropezaderos que estamos viviendo, podamos caminar con un cetro de fruto, con un cetro de justicia, con un cetro, Señor, de tus aguas, con un cetro de esa vid verdadera que nuevamente nos concede el privilegio de extender nuestras oraciones, de extenderse, Señor, de extender nuestra tienda, de extenderse, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús lo caminado siga alcanzando a lo que tú estás allanando, Padre. Por eso yo bendigo a tus hijas de la casa del Dabar. Bendigo, Señor, este Shabbat, Padre, y bendigo porque lo que tenemos en la mano, Señor, siempre será a la diestra de tu justicia. Y esa, Señor, será porque pertenece a esa vid que extendió sus ramas a nuestras vidas para levantarnos de cetros. Y en el nombre de Cristo Jesús, hacer que sus cetros sean de equidad. Y esa equidad, Señor, nuevamente nos vuelva a una mente, a unos fundamentos que nos caminen y nos permitan caminar por un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, Señor, que tú diste para preparar el camino, porque el camino del arrepentimiento siempre sea, Señor, un camino que da el rostro, un camino que da la cara, un camino, Señor, que dirige tus pasos a ese novio y esa novia que con cetro pues lo extienden a sus hijos. Y en lugar, Señor, de piedras de tropiezo, Señor, y en lugar de que esos pequeños hayan tropezado, pues nuevamente podamos levantar a una niñez y a una juventud, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús nuevamente vuelven a allanar el camino y a preparar el camino siempre para esa vida verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El nombre de la prédica. Amén. El cetro